En este episodio voy a hablar con mi papá, Carlos Con. Él es filósofo, profesor de filosofía de toda la vida, y voy a hablar con él sobre lo que es saber, lo que es conocer un tema y lo que es creer. Aunque no vamos a hablar mucho de lo que es creer, nos vamos a enfocar más que todo en lo que es saber. Entonces lo invité para que nos explique y nos ilumine un poco sobre este tema de saber y de conocer. Todo este tema comenzó porque un amigo me preguntó: ¿cómo sabes que Dios existe y que la Torá es divina? En otras palabras, me preguntó: ¿por qué crees? Entonces, a pesar de que la pregunta, en mi opinión, es un poco contradictoria, porque ¿por qué implica lógica y justificación, y creer implica fe? Aún así acepté el reto y me senté a pensar las razones por las que yo creía y las empecé a escribir. Capaz en otro episodio las mencione y haga un episodio sobre este tema de por qué creo. Pero en el proceso me pregunté, ¿qué significa saber? Mi amigo quería saber cómo yo sé que Dios existe y que la Torá es divina. Entonces me puse a investigar un poquito sobre cómo la filosofía y la ciencia alegan saber algo, y para mi sorpresa, este tema es controversial y de hecho ha sido una pregunta que se ha discutido desde los inicios de la filosofía. Entonces, papi, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no soy especialista en filosofía de la ciencia. Yo soy historiador y mi especialidad es filosofía política y me preocupo mucho más por el tema del significado de los eventos que del presente y del pasado, lo que puedan tener para nuestra vida cotidiana, que si las cosas son verdad o hasta qué punto son verdaderas. De todas formas, voy a hacer un intento de explicar la diferencia lo más breve y también sencillo posible, porque tanto los términos de saber como el término creer son términos polisémicos, es decir, hay dificultades en que las personas sepan exactamente la definición correcta de lo que uno pretende que el otro entienda. Entonces, por ejemplo, lo más sencillo de la diferenciación entre saber y creer es, por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando yo digo, yo sé que tú eres mi hijo, y también puedo decir que yo creo que el hijo es hijo del vecino. ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra saber implica cierta certeza o seguridad de lo que yo estoy diciendo. En cambio, la palabra creer es simplemente porque yo no estoy seguro de que tal cosa es así. Es decir, por ejemplo, una persona puede ser, todo el mundo la puede conocer como hijo de tal persona, y después de 50 años puede aparecer alguien y dice que ese señor fue adoptado cuando era niño. Entonces, la pregunta, si sabemos si es verdad o no que tal hijo es hijo de tal persona, eso depende de mucha interpretación. Entonces, depende también de cuál es la definición de si es hijo natural o hijo adoptado, o si el padre puede ser, lo puede criar, y entonces es el padre putativo, que quiere decir que lo cría, y más que su padre natural. Entonces, no podemos decir que sabemos las cosas que podemos observar. Por eso es que cuando se comienza con el tema del conocimiento y la sabiduría, es que se dice que el conocimiento se me fue.
Te escucho, te escucho. Ajá. Se dice que uno conoce el conocimiento estándar y básico y también objetual es el conocimiento que a través de los sentidos podemos percatarnos de los objetos que nos rodean. Y al percatarnos de los objetos que nos rodean tenemos certeza de que ellos existen. La diferencia entre el hombre y el animal en esta cuestión de la percepción por los sentidos es cuando cómo comunicarnos a nuestros semejantes de la certeza de algo que observamos. Por ejemplo, si hay un fuego en la cocina, yo lo huelo y le digo a mi esposa, ve a la cocina y mira a ver si realmente algo se está quemando. Esa es la primera forma o la primera accesibilidad que tiene el conocimiento para saber la verdad de un hecho que ocurre en el mundo. Ok, Entonces, entonces los conocimientos, a diferencia del saber, el primer el conocimiento es conocimiento particular, es objetual, de es de lo que algo particular. percibimos. Y el saber tiene una dimensión muchísimo más general y mucho más ambigua. Por ejemplo, uno puede decir que un hombre es sabio y realmente ese hombre puede ser que no tenga conocimiento de casi nada, pero puede ser sabio porque simplemente porque tiene inteligencia, perspicacia, puede ser tiene buenas ideas con respecto a cómo debe uno comportarse en la vida. Entonces, por ejemplo, el Lama o la filosofía oriental es orientada hacia la felicidad individual, piensa que la sabiduría es más importante, es la introspección y la habilidad que tienen las personas de comunicar emociones, mucho más que un conocimiento preciso como son el conocimiento de las ciencias físico-naturales. Es decir, Ok, por ejemplo, que te interrumpo un momento para ver si entiendo bien. Dices que hay sabiduría, saber, hay otro término que es conocimiento y un tercer término es el creer. Ahora, la diferencia entre sabiduría y conocimiento es que sabiduría puede tratarse de algo más intelectual y emocional, algo que abarca más que el conocimiento. El conocimiento es algo más real, lo que podemos percibir. ¿Es así lo que estás diciendo? exactamente, un conocimiento es mucho más objetual en ese sentido, es conocimiento de algo que existe, que Ok, uno tiene certeza de que existe. vamos a Entonces es conocimiento, concentrarnos. es un saber que objetual o empírico, vamos a llamarlo de esa manera. Vamos a concentrarnos entonces en ese conocimiento. Vamos a dejar el saber Ajá, para otro momento. Vamos a concentrarnos en el conocimiento. Vamos a ajá. definir conocimiento y conocimiento científico. Es decir, ¿cómo se obtiene este conocimiento? Ya dijiste que el primer paso es lo que percibimos con nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos. Pero me imagino que hay otra manera de obtener conocimiento y debe ser el conocimiento científico, que es más objetual, más objetivo, más empírico. ¿Qué nos puedes decir de cómo se obtiene este conocimiento? Ok, hay el conocimiento de que digamos de primigenio o objetual de la misma persona que utiliza sus sentidos, pero hay también el aprendizaje. Por ejemplo, hay un tipo de conocimiento que no es científico, sino que es conocimiento técnico. Es decir, un albañil, un sastre o un zapatero tiene conocimiento técnico acerca de lo que, lo que él produce, pues, acerca de su trabajo. Entonces, hay un conocimiento técnico que no precisa de una verdad científica en el sentido general de la palabra. Es decir, obviamente el conocimiento técnico es un conocimiento que está fundamentado en la experiencia, en una experiencia que es objetiva también. Es decir, que ese aprendizaje, por más que sea teórico en primera instancia, que le den algunos instrumentos
de carácter nociológico. Nociológico significa conocimiento, que justamente la diferencia entre nociología y epistemología es que nociología es un conocimiento en general, amplio, acerca de lo que es el mundo. Ese conocimiento puede ser, como ya lo expliqué, un conocimiento directo a través de lo sensorial, vamos a llamarlo de esa manera, o a través del aprendizaje, puede ser técnico. Y luego, por último, tal vez en el sentido más poético, más sublime, es el conocimiento científico, porque accede porque sus problemas no son los conocimientos técnicos, sino es el desarrollo en general del saber en el sentido conceptual y el saber la verdad de la existencia del mundo y las personas. Vamos a centrarnos en ese saber científico. Dijiste que hay un tipo de conocimiento que es técnico. Ahora vamos a centrarnos en el saber científico. La ciencia en su método científico. Porque de alguna manera mi amigo me estaba preguntando el por qué crees. Yo asumí que él quería alguna especie de prueba empírica o que la ciencia avalara mi creencia. Mi pregunta es, ¿la ciencia puede abarcarlo todo o también la ciencia tiene sus limitantes? Bueno, la ciencia, generalmente se habla de la ciencia en un sentido amplio, incluso como sinónimo a saber. Si la ciencia y saber, pues algunos filósofos la consideran sinónimo, es decir, en sentido muy amplio de conocimiento, del conocimiento certero de lo que existe. Ahora, así como hay disciplinas de carácter humanístico, hay disciplinas científicas, es decir, no toda ciencia se dedica a todo el saber. Entonces, la física, por ejemplo, se dedica a lo que es el objeto de la física, que son, digamos, la materia el tema material del mundo, y la química a los elementos que componen a la materia, y tienen mucho en común entre la física y la química, y justamente por eso es que, pero un físico generalmente no hace investigación en biología. La misma biología tiene sus ramas, botánica, etc. Entonces, las ciencias que son ciencias prácticas sí son bastante empíricas. Esto es, el conocimiento de las ciencias empíricas prácticas tiene sus métodos, y sus métodos son, por ejemplo, justamente la comprobación empírica es la experimentación, la observación empírica, la cotejación de los datos por muchos métodos. Es decir, el método siempre no es un solo método, pero sino hay muchas aproximaciones desde diferentes teorías para aproximarse al mismo objeto. Entonces, todas las ciencias buscan esa objetividad en cumplir con la enseñanza del método. Generalmente, una frase muy importante es la adecuación de la idea con la realidad. Esto es, hasta qué punto busca la ciencia que la teoría que tenemos es realmente empíricamente así. Y esto es una búsqueda que las ciencias buscan. A las ciencias no le interesa para nada la metafísica. ¿Por qué? Porque la metafísica es otro ámbito del saber. Hay una suerte de saber metafísico que no tiene nada que ver con el científico, ni tampoco tiene que ver, sí puede tener que ver con la verdad, en el sentido de que hay teorías metafísicas que buscan la verdad. Para el que no sepa, que nos está escuchando, metafísica significa que no es algo físico, va por encima de lo físico. No solamente que no es algo físico, sino que metafísica en griego es algo que está por encima de la física. Es decir, que independientemente, en un principio estaban buscando
la metafísica lo que busca es la esencia de un saber. Entonces, si los objetos se cambian, entonces la pregunta es, qué es lo esencial de la materia? ¿Qué es lo esencial si el aire y el viento cambian, o la luz cambia, o el sol cambia, o el clima, todo cambia? Entonces, ¿dónde queda la esencia? Y ese es un problema metafísico. Una pregunta, dentro de la buscar metafísica entran las emociones, por ejemplo, de la persona. Bueno, depende. Por ejemplo, para los psicólogos conductuales, las emociones son parte de la naturaleza humana y simplemente se emiten, las emite el cerebro y tal. En cambio, por ejemplo, los psicoanalistas, las emociones son parte de algo totalmente que no está comprobable. Entonces, una emoción puede ser una pasión que se deriva de un instinto natural de la persona. Por ejemplo, el egoísmo es una emoción que se puede basar en un instinto, ¿no? Si yo le hago un daño a alguien, puedo basar en un instinto, pero también hay psicólogos que opinan que las emociones tienen otro ámbito y tienen sus raíces naturales, pero también sus raíces mentales y también sus raíces, llamémoslas así, pasionales. Pues. Entonces, el amor, por ejemplo, el amor ¿qué es el amor? ¿Hay algo químico en eso? ¿Hay algo mental en esto? ¿O hay algo, porque el corazón, no sé si el corazón tiene emociones? Es la vida la que tiene emociones. ¿Qué entonces es metafísica? ¿Cuáles son ejemplos de cosas metafísicas? Las ideas. Metafísica es como en la física, como los descubrimientos de la ciencia muestran que hay permanentemente cambio, que hay permanentemente movimiento, que las cosas no son estáticas. Entonces la metafísica lo que busca es qué es aquello que sí es esencial y que no cambia, que está dentro. Entonces, por ejemplo, el concepto de Dios es un concepto metafísico, porque todo cambia, pero Dios permanece. Entonces, desde ese punto de vista, es un concepto metafísico. Entiendo. Entonces, para seguir con el tema de la ciencia, el conocimiento científico y cuáles son sus alcances y si tiene limitantes, quería saber dónde entra la historia en este tema. Las cosas del pasado. ¿Son ciencia? ¿Podemos decir que tenemos conocimiento sobre algo que ocurrió en el pasado? Por ejemplo, que Colón descubrió América. ¿Podemos decir que sabemos que fue Colón y no otra persona? ¿Cómo afrontamos a la historia en esta conversación sobre el conocimiento? Sí, bueno, realmente ha habido, por lo menos a partir de comienzo del siglo XIX, ha habido mucho debate acerca de qué es la historia, si es una disciplina científica o si es un arte o si es mera literatura. Esto es, depende de lo que el historiador está interesado en descubrir o en analizar o en significar a los hechos del pasado. Entonces, también depende mucho de los métodos que usa el historiador. En una época se consideraba, por ejemplo, cuando Heródoto escribió la primera historia, él lo que quería era atestiguar, él ponía a los testigos acerca de cómo fueron las guerras púnicas, de las guerras médicas, y entonces simplemente ponía a testigos persas y a testigos griegos y los contrastaba a ver si tenían la misma opinión o descripción acerca del evento, de una guerra o de una batalla en específico. Entonces, el problema por ejemplo, histor en griego significa atestiguar. Es decir, el primer método de la historia es buscar los testimonios acerca de los hechos del pasado. Y desde ese punto de vista, la historia nunca puede pretender ser una
disciplina científica al estilo de las ciencias físico-naturales porque no hay manera de contrastar hechos del pasado en el presente. Entonces no se ocupa de buscar la experimentación ni de la repetición de los datos, ni hacer predicciones, ni nada por el estilo, sino simplemente cotejar con los documentos, con aquello que está en su poder y con lo que la comunidad científica de la disciplina está concuerda para decir que un evento tal ocurrió en tal, y bueno, obviamente los historiadores tienen ciertas interpretaciones distintas acerca del significado y importancia de ese evento. Si, por ejemplo, si nosotros decimos que la Revolución Francesa ocurrió el 14, o por lo menos, no la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, que inició la Revolución Francesa, fue el 14 de julio de 1789. Esa fecha a lo mejor no le interesa al 99% de la población internacional, y tampoco al historiador le importa si fue el 14 de julio, el 13 o el 15 de julio, pero es significativo el dato porque se inició un proceso revolucionario que puso en traste al antiguo régimen de la monarquía absoluta, y comenzó todo el desarrollo del siglo XIX de la República y del ascenso de la burguesía, etcétera, etcétera. Entonces, para un historiador y para nosotros mismos, nos interesa ese dato no tanto porque si es verdad o no, sino por el significado que pueda tener para nosotros, ¿no? Y ya, es una pregunta, por ejemplo, si Karl Marx o Sócrates nacieron o no, existieron o no, bueno, o Moisés o Jesús, si existieron o no físicamente, es importante saber si es verdad. Tal vez es importante, pero más importante es saber todo lo que el mundo contemporáneo saca conclusiones acerca de su existencia o su no existencia física de esas personas en su momento. Ok, entonces, a ver si entendí bien. Las ciencias, por lo menos lo que llaman los hard science, que son física, química, son ciencias que estudian lo Ciencias duras. natural, las ciencias duras, pueden probar y testear sus hipótesis. Por otro lado, y así adquieren el conocimiento científico. Por otro lado, están las ciencias suaves, como por ejemplo la biología, la sociología, antropología, y hay quien dice la historia se puede considerar ciencia, otros dicen un arte, que adquieren el conocimiento también de cierta manera haciendo sus hipótesis, pero no pueden probarlas en un laboratorio. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos decir que solo aquello que vemos en el presente y podemos probar en un laboratorio es lo que podemos tener total certeza de que es verdad? Bueno, ahí también sobre esto hay debate y discusión. Hasta el siglo XIX se veía como una verdad absoluta que todos los cisnes son blancos. Okay. Y a partir de eso hay el proceso de la inducción y la generalización es que todos los cisnes son blancos. Hoy en día podemos decir, casi sin temor a equivocarnos, que todos los cuervos son negros, pero sin embargo hay filósofos que dicen que en todos los mundos posibles puede haber un cuervo que no lo sea. Entonces, desde el punto de vista de esa teoría, pues estoy hablando de Popper y compañía, no hay nunca hay certeza absoluta, porque siempre puede haber la probabilidad de que en un futuro cercano o no, puede haber un cambio en la descripción o en la naturaleza del objeto estudiado. Entonces siempre puede haber cierto cambio. Entonces las ciencias físico-naturales nunca llegan a la certeza absoluta, ni existe tal cosa como una verdad absoluta, pero sí existen grados de verosimilitud. Entonces la física es tal vez la ciencia que tiene
mayor grado de verosimilitud. ¿Por qué? Porque ¿Puedes explicar generalmente qué se es? puede traducir los fenómenos, Qué, no tanto a la experimentación, pero sino ya se puede va, ¿puedes traducir en explicar fórmulas matemáticas, qué en son un grados lenguaje de matemático. verisimilitud? ¿Qué significa verisimilitud? ¿Ah? Verosimilitud es Verosimilitud. grados de certeza. ¿Qué significa? Son los grados de certeza. Hasta cuándo, hasta dónde sabemos. Es decir, si hay del 1 al 100, entonces la física tiene 90, la química 85, la biología tiene 60 y la historia tiene 40 o 30. Ok. Entonces, hay grados de certeza. Es decir, si yo sé, por eso comenzaba yo con el tema de conocimiento objetual a través de los sentidos. Es decir, si yo veo esa televisión enfrente mío, yo con 100% de certeza puedo decir, tengo una televisión delante mía, pero puede haber un terremoto y al día siguiente esa televisión se destruye. Entonces ya no está enfrente mío. Entonces, ¿de qué nos sirve tener 100% de verdad absoluta acerca de algo que vemos con nuestros sentidos? Si puede pasar, podría pasar de que a mí se me ocurra cambiar la televisión de aquí al cuarto, ¿no? Entonces, la verdad absoluta no es, hoy en día no es tan importante. Es decir, nos sirve siempre como grados de aproximación para el desarrollo del conocimiento, y el conocimiento, por supuesto, nos sirve también para el desarrollo de la tecnología. Entonces, ¿por qué digo yo que la física tiene mayor grado de similitud? No tanto porque todo puede experimentarse. El tema de los átomos, por ejemplo, la física cuántica, eso no es tanto, no se experimenta, pero sí se puede aplicar a las computadoras, ¿no? Pero ¿cómo se aplica a las computadoras? Bueno, porque hay fórmulas matemáticas que de alguna manera traducen ese conocimiento a fórmulas, y el 100% de los físicos o 90% de los físicos están de acuerdo con la verosimilitud de esos hechos, fenómenos o descubrimientos científicos que tiene la física. En cambio, en la historia hay muchísimos, no todos los historiadores están de acuerdo con que el 14 de julio de 1789 es la toma de la Bastilla, pero no todos están de acuerdo con el significado que eso pueda tener. Entonces, en las disciplinas aumenta, con la disciplina, la ciencia y el conocimiento aumenta, no tanto por el alcance de la verdad, sino todo lo contrario, por ponerle dudas a la verdad. Es decir, si yo pienso que eso no es así, entonces yo busco la manera de avanzar en el conocimiento. Entonces, el científico no debe ser una persona que busque la verdad, sino que aquellas verdades que ya son conocidas, tratar de todavía mejorarlas, cambiarlas, es decir, tikkun olam. Hay que desarrollar más. Esas verdades no son absolutas, por lo tanto tienen que ser más definitivas. Nunca van a llegar a ser definitivas, pero siempre hay esa tendencia. Entiendo. Eso es el Entonces, progreso. si lo que dices de los grados de verosimilitud, los grados de certeza, quiere decir que no tenemos total certeza de nada, es decir, que no hay verdad absoluta. Y lo que sabemos de la ciencia es porque podemos confiar o hay suficiente evidencia para inclinarnos que es así. Aún así no hay verdad absoluta. Podemos decir, es válido decir que en última instancia todos creemos en algo o tenemos confianza en algo. Por ejemplo, que Bueno, Saturno tiene anillos. ¿Cómo alguien como nosotros, que no tenemos telescopios y ni podemos ver directamente Saturno, podemos saber que Saturno tiene anillos? ¿O esta afirmación tiene algún grado de creencia o confianza en que Saturno tiene anillos? bueno, esa pregunta a lo mejor hay que responderla en dos niveles. Por ejemplo, en el caso de Saturno, a la gente común a lo mejor no le interesa si Saturno tiene o no tiene, y
por ejemplo, hasta donde yo sé, fíjate, la palabra saber, sé viene de saber, también han descubierto anillos en Júpiter, pero no son tan fáciles de distinguir. Esto es el Correcto. polvo que rodea al planeta. Entonces, hay el 90 y pico por ciento de la gente, no creo que le interese mucho saber si Júpiter tiene, digo, Saturno tiene o no tiene anillos. La gente, lo que sí nos interesa, simplemente por curiosidad o porque tenemos esa inquietud, saber si existe, simplemente nos documentamos y leemos artículos de científicos. Como yo no soy astrofísico ni tengo un telescopio al lado, yo simplemente leo la prensa y leo los artículos. Y cuando varios científicos de varios telescopios del mundo y también lo que hay, el telescopio Hubble que está y también una sonda, la sonda que mandaron para allá a ver en qué consiste. Bueno, yo tengo mucha confianza o poca confianza o bastante confianza. Son niveles particulares en donde cada quien personalmente puede tener confianza o no confianza. Y siempre digo, bueno, yo sí creo en eso, pero en el mañana a lo mejor se descubre más todavía. Es decir, que yo pienso, a pesar de que eso existe tal como hasta ahora lo han descrito los científicos, en el futuro puede ser que algunos científicos todavía desarrollen más la teoría de la existencia de los anillos de Saturno. Entonces, mi certeza nunca es 100%, y siempre estoy ávido de que mi conocimiento avance, porque sé que no existen verdad, justamente porque no existen verdad absoluta. Entonces, el otro tema es el tema de la creencia. En mi opinión, la creencia desde el punto de vista personal de uno es cuando uno no está seguro del saber. Entonces yo creo porque no sé. Yo creo porque no sé. Si yo supiera, no tendría creencia. Es decir, son conceptos hasta cierto punto contradictorios. Es decir, en la medida en que Correcto, por yo eso sé, yo había no dicho tengo por qué que creer, sino tengo el saber de algo. Y creo porque no estoy, simplemente porque no estoy seguro. sí, a mí también cuando me preguntó por qué crees, eso de, otra vez, ¿cómo sabes que existe en lo que crees? Hay una aparente contradicción. Volviendo al tema de los anillos de Saturno, una respuesta que tú la dijiste es que, bueno, podemos ver las fotos, que a pesar de que con la tecnología de hoy uno pudiese editar cualquier tipo de fotos y agregar o quitar anillos, etcétera, etcétera, no hay razón para pensar que la comunidad científica va a agregarle anillos a Saturno. Entonces, de cierta manera, aunque si hay un grado de confianza en la comunidad científica de que Saturno tiene anillos y eh, que las fotos que vemos son verdaderas, porque lo vemos, podemos confiar en eso. Ahora, otra teoría muy famosa es la teoría de la evolución, la teoría de la evolución de las especies. Se puede llamar a la teoría de la evolución conocimiento científico. Bueno, el tema de la teoría de la evolución es un tema muy interesante desde el punto de vista de la demarcación entre las teorías que son científicas y que tienden a tener mucho grado de verosimilitud o alto grado de verosimilitud, y las teorías, como es una teoría más biológica o antropológica que física, vamos a llamarla así, está en el borderline de aquellas teorías llamadas así, que vamos a llamarlas así metafísicas, pero no, el término es del Círculo de Viena y Popper, que hablan de eso como teorías metafísicas, pero los filósofos no hablan de teoría en ese sentido, ¿no? En el sentido de... Sin embargo, para Popper, una teoría metafísica puede ser la apertura de una teoría científica. Entonces, volviendo al caso de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución no es
conocimiento científico. Es una teoría que busca tener un conocimiento lo más certero posible de la evolución. Entonces, lo ha logrado en algún grado, no a nivel de la física, pero sí ciertamente los biólogos y los filósofos de la ciencia que estudian el caso de la evolución consideran que hasta cierto punto tienen algo de validez las hipótesis, pero no se han corroborado en todo. La expresión de Popper no es tanto corroboración, sino es falsación o contrastación. Es decir, hasta qué punto es contrastable que algo existe o no existe, es una prueba y no se puede probar. Hasta ahora no se ha probado. Entonces, desde ese punto, pero sí la evaluación, digamos, la observación empírica de casos ha dado resultados positivos. Y al dar resultados positivos, esa teoría de la evolución, que en su principio es metafísica, en el sentido de que no es comprobable científicamente, es un programa de investigación científico en el sentido más bien de Lakatos, de que ese programa de investigación científico puede llegar a ser una teoría científica de alto grado de verosimilitud. Está en eso. Lo mismo que hoy en día el modelo de inteligencia, ¿cómo la llaman ustedes? El diseño inteligente. El modelo de diseño inteligente creado por filósofos y por científicos que no están muy de acuerdo y que no les gusta mucho la teoría de la evolución, entonces el diseño inteligente de alguna manera está buscando, hoy en día me parece a mí que simplemente que soy agnóstico en esto, me parece a mí que es un intento inteligente, es decir, un intento bien hecho de científicos que buscan un programa de investigación científica para ver si el diseño inteligente puede también tener pruebas empíricas acerca de que Dios es el creador o el creador del mundo. Ok. Entendí Ok. Una pregunta sobre este tema de la metafísica que estaba pensando. De hecho, lo hablé ayer con un amigo. El amigo que me preguntó por qué crees, él estaba buscando de cierta manera una prueba empírica. Y yo me puse a pensar en el tema de los sueños. Los sueños que la mayoría podemos dar testimonio o tener la total certeza de que soñamos, a pesar de que no recordemos el sueño, pero sabemos que soñamos con imágenes. Si una persona alega que no sueña y tú le tratas de explicar lo que son los sueños, de cierta manera tú no pudieses demostrarle empíricamente que los sueños pasan. Entonces, mi pregunta es, ¿los sueños son metafísicos? ¿Y cómo pudiésemos comprobar, no sé si científicamente, o cómo podemos tener un alto grado de certeza de que los sueños existen si no podemos comprobarlo empíricamente? Bueno, el tema de los sueños es un tema que que por lo menos hasta ahora que yo sepa, a menos que los psicólogos y más bien los psicólogos en general y también hoy en día la medicina que se ocupa del cerebro y del conocimiento, de la capacidad cognitiva del cerebro, es decir, los que son médicos que se ocupan de los temas de las neuronas del cerebro y tal. Entonces, el sueño, como a mí me parece que primero que yo sepa, no hay una suerte de programa de investigación que acceda a la verdad
y a la importancia que pueda tener para el desarrollo de un conocimiento científico y tecnológico del tema. Entonces, hasta ahora hay poco se sabe de los sueños, a pesar de que hay registro del tema onírico desde los griegos. Es decir, se considera que el sueño es muy importante. Ya en la literatura, por ejemplo, Shakespeare utiliza mucho el concepto de sueño. Sueño, incluso una de las obras de Shakespeare se llama Sueño una noche de verano. Entonces, en la literatura hay muchísimos ejemplos de sueños, y también a nivel personal, la mayoría de las personas que yo conozco y le pregunto, sienten que han tenido sueños. Aún así Desde no se ese punto puede de demostrar vista, empíricamente. simplemente hay una confianza. Es la confianza que tiene la persona en que ha tenido el sueño, y si los demás le cuentan el sueño, bueno, la tienen como una certeza, y no creo que sea muy importante. Es decir, no creo que tenga importancia saber si el sueño existe o no existe. Yo personalmente pienso que el sueño es un proceso mental. Y es un proceso, es decir, un proceso mental que conlleva a imágenes, a unas imágenes que a veces pueden tener que ver con las emociones que uno ha tenido durante la semana, y a veces puede tener nada que ver, puede ser con unos libros que uno ha leído, con una cosa de la televisión que ha visto. Entonces, esos sueños puede ser que tengan relación con la situación personal de uno, y si o no, y simplemente, pero es un proceso. Y no es una verdad, sino es un proceso, es un procedimiento. Un proceso que tiene la mente, así como el habla tampoco es verdad, sino simplemente hablamos lo que es para comunicarnos. El sueño es para imágenes que no vemos en la realidad. Entonces, existe porque nosotros simplemente lo sentimos. Ahí el lenguaje objetual, lo que yo hablaba al principio, el conocimiento empírico de los sentidos. Bueno, cuando uno percibe los objetos del mundo físico que lo rodean, pero también se percibe a sí mismo, uno tiene una cierta certeza de un cierto conocimiento de las cosas que le suceden tanto fuera como dentro de sí mismo. Es decir, si yo siento un dolor, es porque de alguna manera mis sentidos lo sienten, y lo mismo sería el sueño desde ese punto de vista. Entendí. Bueno, muchas gracias. Le dejo a los que están escuchando la pregunta de si es posible responder a la pregunta ¿por qué crees? En base a lo que vamos a hablar. Y bueno, si alguien quiere dejar su comentario o hacer una pregunta para hablarlo en otra conversación, sería excelente. Bueno, muchísimas gracias, Y con mucho gusto yo respondo las preguntas, si me mandan por email o en otra conversatorio que podamos tener vía Zoom. Le agradezco mucho esta entrevista. Muchas gracias.